¿Hay alguien en la casa de Dios todavía? Que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en cada uno de nosotros en esta mañana. Esperando en Dios que cada uno de nosotros estemos listos para recibir una palabra de parte de Dios. Reconociendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que días como estos, en múltiples iglesias, se utiliza mucho el último culto del año, ¿verdad? Y la gente viene al culto o va a esos cultos esperando recibir que le lean las cartas, que le digan qué es lo que le va a acontecer en el año siguiente y que lo bendigan, que le digan que el año que viene va a ser un año muy bendito, y siempre le dicen lo mismo. Si usted se pone a ver, siempre el año que viene va a ser más próspero, el año que viene esa promesa cumplida, y la gente se envuelve en esas cosas. Yo espero que esa no sea su expectativa en esta mañana, porque acabo de decepcionarlo. Yo quiero seguir compartiendo un tema que estuve impartiendo a principios de este mes y que me apasiona mucho, y quiero seguir impartiendo acerca de él, y es acerca de la formación del hijo corporativo. ¿Y por qué yo hago énfasis en esto? ¿Y por qué es tan importante que se haga énfasis en la formación de ese hijo corporativo? Porque es lo que la tierra, desde los tiempos de los primeros apóstoles hasta hoy, ha estado esperando. Y muchas veces ese tipo de cultos, como acabo de decir, donde la gente viene a ver qué se le dice, a ver si se le desata una palabra para ellos poder seguir viviendo en este mundo tan caótico. Y yo le llamo a eso lo que Isaías le dice: cada quien busca lo suyo, cada uno se apartó por su propio camino, cada quien viene al culto buscando que se le resolver un problema personal. Pero la Biblia no es para resolver problemas personales, sino para llevarnos a todos al cumplimiento del propósito eterno que es en Cristo Jesús. ¿Hay alguien en casa todavía? Aunque eso incluya en el camino resolverle un problema a usted. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces venimos a la casa de fe con una actitud egoísta, con una actitud pensando en nosotros. ¿Qué Dios me dice a mí? Pero ¿qué me dice a mí para resolver mis problemas? Pero no qué Dios está buscando que yo haga para que ese propósito de Él sea cumplido. Porque recuerden que nosotros fuimos creados para Dios. Dios no fue creado para nosotros. Dicho sea de paso, primeramente no fue creado. Y segundo, si hubiese sido creado, no hubiese sido creado para nosotros. Nosotros fuimos creados para Él, por Él y para Él. ¿Hay alguien en casa todavía? Lo noto muy serio. Fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para cumplir su propósito. Por lo tanto, lo que nos debe de interesar es cuál es mi parte en el propósito. Yo quiero que usted vaya conmigo para que vea por qué el énfasis de hablar de esto, de lo que es la formación del hijo corporativo, de lo que es la madurez en Cristo y todas esas cosas. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Y quiero que leamos desde el verso 16 en adelante, por favor. Romanos capítulo 8, 16 en adelante. Y esto es lo que acontece desde los tiempos de Pablo y los primeros apóstoles. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces somos también herederos y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero esto tiene una condición. ¿Cómo es que vamos a ser coherederos con Cristo? Si es que padecemos juntamente con Él. Queremos la herencia, pero es necesario para obtener esa herencia que podamos también padecer juntamente con Él. ¿Hay alguien en casa todavía?
para que juntamente con Él, entonces nosotros seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en el cuerpo de Cristo ha de manifestarse. El apóstol está diciendo lo siguiente: hay una herencia que ha sido entregada, que ha sido dada por medio de la cruz de Cristo. Hay una herencia que ha sido impartida, pero para yo tener acceso a esa herencia, no se me puede entregar esa herencia sin primero yo no llego a la madurez. Porque si usted lee más para atrás, dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y lo vamos a leer ahorita también. Pero para yo poder participar de esa herencia, yo también tengo que participar de los padecimientos. Y a nosotros nos gusta la herencia, pero no nos gustan los padecimientos. Hay alguien en casa todavía. Y los padecimientos lo que hacen en nosotros es formar a ese hijo para que ese hijo pueda obtener y pueda administrar la herencia, las riquezas del Padre. Hay alguien en casa todavía. Porque si ese hijo no padece, entonces no va a madurar. Y si no madura, entonces va a malgastar los recursos de su padre. Pero es necesario que ese hijo padezca primeramente. Y el apóstol dice: tengo por cierto que esas aflicciones por las cuales debe de pasar todo hijo de Dios no se comparan con la gloria que tiene que ver también con la herencia venidera que se va a manifestar en ese hijo que fue procesado. ¿Hay alguien en casa todavía? Si usted mira las aflicciones, usted se devuelve. Pero si usted mira la gloria que ha de ser manifestada, usted dice: no, pero esto es poquito comparado con lo que viene allá. Por eso es que dice, mira cómo dice de Cristo. Dice que Él menospreciando el oprobio. Es decir, Él menospreció el menosprecio. ¿Por qué? Porque había una gloria mayor en los padecimientos de Cristo. Nosotros decimos que lo más fuerte en la tierra fue lo que Cristo padeció. Pero Él no estaba viendo esos padecimientos de la cruz. Él los estaba viendo a usted y nos estaba viendo a mí. Él estaba viendo esa iglesia gloriosa, y por causa de esa iglesia gloriosa, entonces Él padeció. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces para Él los padecimientos de la cruz no eran insignificantes comparados con eso que el Padre le había prometido. ¿Hay alguien en casa todavía? Nosotros queremos la herencia, pero no queremos padecer. Y los padecimientos son insignificantes comparados con lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Hay alguien en casa? Dígale a alguien que le quede cerca: tengo por cierto que lo que tú estás padeciendo ahora y lo que te falta por padecer no se compara con la gloria que se ha de manifestar en ti. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces dice 19, escuche esto, dice: porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de quién? De la creación, es aguardar. Ella está ahí aguantando, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Usted está escuchando? Ella está aguardando desde los tiempos de los apóstoles. Ella está gimiendo, y ella sigue gimiendo, y ella aguanta ahí esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, dice la palabra, fue sujeta a vanidad. Todo es vanidad. Usted me dirá: ¿a qué vanidad? Dice el predicador: todo es vanidad. ¿Hay alguien en casa todavía? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud
de la corrupción que usted ve a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será trasladada de las tinieblas a la luz. La creación será libertada de todo lo que usted ve, toda corrupción que usted ve en este mundo. Como Sandra cuando venía ahorita en el motoconcho, ¿verdad? Todo eso será libertado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El por qué esa creación más de 2000 años y todavía sigue gimiendo. Porque el Hijo, que es quien debe de libertarla, todavía está pequeño. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nosotros estamos caminando en dos vías. Una vía es, ya le dije, estamos viendo qué es lo que Dios tiene para mí. Y otra, estamos mirando el sol, la luna, las estrellas, a ver qué está aconteciendo en la atmósfera para saber si Cristo viene. Y estamos desesperados porque Él venga. Pero Él está desesperado porque usted crezca. Porque Él también anhela venir. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted ha visto esas películas donde mayormente es una princesa? No sé por qué nunca ponen una zapa ni un mono, sino una princesa. Donde la princesa está cautiva y está cautiva en un calabozo, y el príncipe que la va a rescatar cae preso en el camino, porque lo toman, lo llevan y lo llevan a él también para que no rescate a esa princesa. Y él pasa tiempo pasando trabajo hasta que ese príncipe se liberta y sale corriendo y llega a la celda donde está la princesa, y entonces la rescata. Eso es lo que pasa con nosotros. La princesa está allá, está secuestrada, está en lo más oscuro, hasta que ese príncipe se liberte y pueda ir y rescatarla. Así está la creación, hermano. La creación está sujeta a vanidad. La creación está cautiva hasta que el Hijo corporativo pueda crecer y pueda expresar a Cristo. Porque ¿qué dice la palabra? Que si el Hijo os libertare, entonces seré la persona o lo que sea será verdaderamente libre. Pero está hablando del Hijo maduro. No está hablando ahí de sacar demonios. Está hablando de cuando el Hijo llegue a la madurez, entonces la creación será verdaderamente libre. Entonces, ¿cuál debe de ser el rol de nosotros? Que se nos profetice el próximo auto que vamos a tener, la próxima casa o el próximo novio. O debe de ser que se nos enseñe a llegar a esa estatura para que entonces todo pueda volver al orden correcto. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, por eso es necesario hablar de la formación. Por eso es necesario que nosotros hurguemos en crecer, en madurar. No es que le estamos dando palo para que usted crezca, no. Es que le estamos motivando, si se puede llamar, para que usted pueda comprender la magnitud de lo que implica nosotros madurar. Nosotros llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y yo quiero que la última semana que prediqué, enfoqué ese crecimiento y esa formación haciendo un paralelismo, como dice Betania, con lo que era el pueblo de Israel camino al desierto. Pero yo quiero que podamos ver esa formación en la mañana de hoy, comparándolo con la vida de Cristo, de Jesús aquí en la tierra. Cómo Jesús fue formado y luego fue entregado al mundo. Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 9, que se ha leído mucho en estos días en esta casa, versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Dice, porque un niño, usted se lo sabe de memoria, lo hemos leído mucho en esta semana, ¿verdad? Dice, porque un niño nos es nacido,
y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y lo dilatado de su imperio, un día hablaré de esto, porque que hablamos de un rey, pero él más que un rey, él es un emperador. Dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David su padre y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de la formación de Jesús. Dice que un hijo nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Jesús duró 30 años antes de ser manifestado como el Hijo de Dios. Jesús no nació y ya era, no. Aunque cuando nació se le llevó mirra, se le llevó de todo. Aunque los ángeles declararon que era rey, aunque sus padres aún sabían que él era el Salvador del mundo, pero él tuvo que ser procesado para poder luego ser mostrado como hijo. Tuvo que crecer, tuvo que estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Hay alguien en casa todavía? De igual manera, nosotros cuando nacemos de nuevo debemos de pasar por un proceso de formación hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice el apóstol Pablo acá, dice, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Eso pasó con Jesús. Jesús nace, los reyes o los astrólogos los reconocen como rey, los ángeles le cantan, los pastores que guardaban la vigilia de la noche declaran que había nacido el Salvador del mundo, pero él no, aunque ya lo era en propósito, pero todavía no lo pudo manifestar. ¿Qué pasa con Jesús cuando nace? Usted sabe que había una persecución por causa de eso mismo, por causa del mismo. Herodes había mandado a matar a todos los niños. Y dice la palabra que José, porque a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios y queremos nosotros hacer la obra por Dios, pero Dios hasta eso lo utiliza para su propósito. Dice que José y María se asustaron y se llevaron el niño a Egipto. Y luego dice la palabra que eso no era nada más y nada menos para que se cumpliese las escrituras: de Egipto llamé a mi hijo. Una representación de nosotros que venimos del mundo hacia Dios. Pero yo les aseguro a ustedes que no fue Dios que lo escondió José. Usted me dirá, ¿y por qué? Cuando Jesús nació, ya Juan había nacido. Herodes manda a matar a los niños de 0 a 2 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Juan el Bautista cuando se armó la persecución? Si él nació 6 meses antes que Jesús, tenía 6 o 7 meses cuando se armó la persecución. ¿Y dónde dice la Biblia que Elizabeth y Zacarías escondieron a Juan para que no lo mataran? ¿Quién lo guardó? Lo guardó el Señor. Entonces Jesús no fue porque andaba huyendo de Herodes. Jesús fue simplemente para que se cumpliese las escrituras. Muchas veces nosotros buscamos guardar nuestras vidas, y dice la Biblia que el que busca guardar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del reino encontrará la vida eterna. ¿Hay alguien en casa todavía?
Entonces, para que no se confunda, simplemente fue para que se cumpliese las escrituras. Pero ese niño estaba siendo guardado por el mismo cielo. Allá en casa. Ahora, la gente, hay una cuestionante que la gente se hace mucho. ¿Y por qué no se dice tanto de Jesús? Si nada más se habla cuando nace, luego lo presentan a los 12 años y luego hasta que lo bautizan no lo sacan de nuevo a la calle. Porque Dios no puede darte nada que no esté completo. Dios no puede dar nada que no esté completo, hermano. Y Dios no podía dar un niño a la tierra. Dios no podía dar un adolescente a la tierra. Dios tenía que dar a su hijo. Allá en casa, un niño nos es nacido, pero ese niño tenía que ser formado. Allá en casa todavía, ese niño que había nacido debía de ser formado. Por eso dice la profecía también de Jacob, dice, Israel, dice, creador, así dice Jehová tu Dios, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Porque Dios te crea, pero Dios luego tiene que formar a su hijo en ti. Hay alguien en casa todavía. Entonces usted nace de nuevo, pero Cristo debe de ser formado. No basta con que yo me convertí y voy para el cielo, no. Usted nace, y ese es el hecho del por qué Dios no se lo lleva de una vez. Porque Dios sabe que si lo deja aquí, usted va a pecar mucho, ¿verdad que sí? Entonces, pero Dios lo deja aquí para que sea formado hasta la estatura. Hay alguien en casa todavía. Entonces, si vemos a Jesús, durante ese tiempo Jesús no era, ¿por qué no fue manifestado? Porque no había llegado el cumplimiento del tiempo. Solamente se mira que a los 12 años, cuando Jesús que el pastor hablaba de eso, creo que la semana antepasada, que los padres fueron con él a Jerusalén luego que había muerto el rey Herodes, y ellos fueron a conocer de cuál era el linaje de donde venía, porque había un linaje, ellos conservaban el linaje. Eso tiene que ver también con la familia de Dios. Y ellos fueron a Jerusalén para ser censados, era para ser registrados en el registro de la tribu de la cual ellos venían. Y dice que Jesús se le pierde. Usted ha leído eso, ¿verdad? Y cuando ellos lo encuentran en el templo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, verso 45 en adelante. Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al llegar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María. Eso es un niño que está en la edad de la adolescencia. Y los muchachos en la edad de la adolescencia, usted y yo sabemos que hacen mucha travesura, ¿verdad que sí? Pero cuánto quisiera un padre que cuando su hijo se pierda, donde se ha encontrado sea en los asuntos de su padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Usted no sabe el trauma que vivió José y María en ese tiempo. Usted lo ve fácil, pero usted no sabe lo que vive un padre cuando un niño se pierde. Dice: y aconteció que 3 días después, ya usted había llamado a 911, a la policía. Dice: allá le hallaron en el templo. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos le buscaron en la última parte que le buscan fue en el templo? 3 días después le encuentran en el templo. ¿Sería que Jesús era travieso? Lo dejo ahí. Dice, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Mucha gente dice que él lo que estaba era de que enseñando. Él no estaba enseñando, él estaba nutriéndose, él estaba conociendo quién era él. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, como siempre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ya me imagino a José orgulloso de que su hijo estaba en el templo, pero María angustiada, Dice, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es la actitud de un hijo que está en formación. Es aquel que procura estar en los negocios de su padre. Usted y yo no dormimos una hora en el culto. Él tenía 3 días ahí escuchando a los maestros de la ley. Hay alguien en casa. Ahí no había alabanza. Ahí no estaba Barak ni Marcos Yaroide. Ahí habían algunos 10 viejos con una baba larga y no eran carismáticos, enseñándole cosas profundas y él preguntando cosas profundas. Usted y yo, desde que se dice una palabra en hebreo, ay, ese pastor sí habla raro, yo no entiendo hebreo, yo no entiendo eso. Usted y yo no dormimos cuando el culto se pasa de media hora. Él tenía 3 días supuestamente perdido, pero él estaba a los pies de los maestros de la época, conociendo quién era él, conociendo quién era su padre, conociendo cuál era su identidad, conociendo cuál era su propósito. Hay alguien en casa todavía. Esa debe de ser la actitud de un hijo que está en formación. Anhelar estar en los asuntos del Padre. Hay alguien en casa. ¿Cuántos se alegran cuando dicen este año, por gracia del Señor, la Navidad no cayó víspera de sábado o domingo? Pero yo sé que muchos de ustedes anhelarían que sea víspera de sábado y domingo para que no haya culto. ¿Hay alguien en casa todavía? Como los niños cuando le dicen que no hay clase, ¿cómo se sienten felices? Pero él estaba en los negocios de sus padres. Esto debe de cambiar nuestra actitud, hermano. No es una historia bíblica, hermano. Esto debe de cambiar nuestra actitud. Un hijo que está, diga conmigo, un hijo que está en formación tiene que estar a los pies de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Usted debe de anhelar la enseñanza. Usted debe de anhelar la palabra. Usted debe de anhelar conocer a Él y conocer quién es usted por medio de las Escrituras. De lo contrario, usted no va a crecer. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Dele un poquito para atrás, por favor. Mateo capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el 16. Usted sabe que está hablando del bautismo de Jesús. Dice, pero Jesús, bueno, vamos al 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron ¿qué? Abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como y venía sobre quién. Y hubo una voz del cielo que decía, no dijo, decía, es decir, que era una voz continua: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese debe de ser el sueño de todo hijo de Dios. Muchas veces nosotros lo decimos, pero el Padre no lo ha dicho de nosotros. Porque el Padre no estaba diciendo, este es mi hijo, porque era su hijo.
El padre estaba reconociendo que su hijo había llegado a la plenitud, había llegado a la madurez y por lo tanto estaba listo para expresar a su padre. Estaba listo para darlo a conocer a él. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted agarra, por eso es que es una mala práctica que se ha hecho por mucho tiempo. Se convierte el famoso tal, para no mencionar nombre, un hombre que en el mundo cantaba todas las malcriadezas que se le daban en gana, un hombre que se acostaba con todas las mujeres que quería, malgastaba todo el dinero, insultaba a todo el mundo. Se convierte. A los 3 días de estar convertido anda por el mundo entero dando el gran testimonio. Ese hombre está mostrando, ese hombre no está, ¿sabe lo que está hablando ese hombre? De toda la basura que él vivió. Hay alguien en casa todavía y se pasa 2 horas en una plataforma contando toda la basura que vivió para 2 minutos decirle a la gente que Cristo lo rescató. Pero esa persona no está expresando a Cristo. Y el morbo de la gente de saber toda la curiosidad de todo lo que ese hombre vivió o esa mujer vivió, se llenan los estadios y decimos, eso es un evangelista. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Pero se convierte en limpiabotas en la misma iglesia que amanece todos los días, como dicen los pentecostales, de rodillas orando, se come las escrituras y dura 10 años en esa iglesia y nunca se le da una oportunidad para que exprese a Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero el famoso sí tiene que expresar. No tiene nada que expresar, lo que tiene mucha basura que soltar por la boca. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero cuando el hijo es formado, es donde está dispuesto a mostrar al padre. Él no estaba diciendo, este es mi hijo, porque el hijo necesitaba que se le diera. Él estaba mostrando al mundo que su hijo estaba listo para manifestarlo a él. Hay alguien en casa. Y eso es lo que la tierra está esperando del hijo corporativo. Que llegue a tal madurez que represente a su padre. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? De ahí en adelante Jesús no vivió nada para él. Yo no sé cuántos clavos clavó, cuántas maderas, cuántas casas hizo. La Biblia no lo registra porque eso no era importante. Muchas veces nosotros hablamos, nuestro testimonio es todo lo que hemos logrado en esta vida. No porque yo vine pobre y Dios me hizo rico en la iglesia. No porque yo hice esto y aquello. Esa es tu vida, hermano. Jesús no dijo nada. Usted no va a ver en las escrituras a Jesús contando nada de lo que le pasó en cuanto estaba en la tierra. Todo lo que él contó era lo que él decía. Porque el reino de los cielos es. Él pasó 30 años observando el reino de los cielos. Cómo era, cómo se movía, cuál era la estructura del reino de los cielos. Él pasó 30 años conociendo a su padre. Por eso él decía, yo no hago ni tan siquiera lo que oigo a mi padre decir, sino lo que veo a mi padre hacer. ¿Hay alguien en casa todavía? Él pasó 30 años siendo formado. Yo no sé cuánto tiempo le tomaría a una persona ser formado en este contexto, pero sí es necesario que seamos formados. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Debe ser nuestro anhelo ser formado, hermano. Ser formado. Por eso el Señor decía, el Padre decía, ¿en quién me complazco? ¿Tú crees que a Dios le complace tu ofrenda? ¿Tú crees que a Dios lo que le complace es que tú vengas los domingos a la iglesia? No. A Dios lo que le complace en sí es tu madurez. Eso es tremendo. Cuando imagínense que usted tenga una herencia, como que usted tenga como dice el profesor, un clavito guardado, que usted tenga 10 millones de pesos, vamos a ponerlo así, usted lo tenga ahí y usted lo quiere regalar. Y usted tiene un hijo y usted dice, este dinero es de mi hijo. Yo no quiero ese dinero, yo se lo quiero dar a mi hijo. Me está ocupando espacio en la habitación, ese faldo de dinero en la habitación. Yo quiero regalárselo a mi hijo, pero no se lo puedo regalar porque si se lo regalo lo malgasta. Y ese dinero envejeciéndose ahí y el niño jugando carrito. Usted sabe la emoción del padre cuando ese niño crece, que el padre dice, wow, por fin ya voy a liberar ese espacio.
y le voy a traspasar esa bendición a mi hijo. ¿Hay alguien en casa todavía? El padre, la herencia ya fue entregada, hermano. La herencia, todo lo que usted y yo necesitamos para el propósito, ya fue depositado en Cristo. Si miramos de ahí, no tenemos nada que pedir, porque ya todo lo que pertenece a la vida, porque es un asunto de vida o muerte, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. El problema es por qué no podemos accesar a ella si ya la tenemos. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Por qué no podemos accesar a lo que es nuestro si ya se nos fue entregado? Porque no se accesa ni por oración, ni por cuántas veces usted venga al culto. Se accesa por madurez. Es necesario la madurez, pero la madurez debe de ser anhelada. Si usted no la anhela, usted no va a madurar. Amén. Usted debe de anhelar crecer. A mí me encanta porque la niña mía me dice cada rato: papi, cuando yo sea grande, yo voy a trabajar contigo. Cuando yo sea grande, yo le voy a ayudar a mami a fregar. Cuando yo sea grande. Y yo lo relaciono solo espiritual. ¿Cuántos quieren crecer, por favor? Para ayudar al Padre en los asuntos del reino. ¿Hay alguien en casa todavía? Esas etapas del niño, hermano, lo voy a resumir brevemente para que usted vea lo que son las etapas del niño. Yo sé que hay un estudio por ahí hebreo que dice que el nepio, el paidón, el qué sé yo qué, eso está bien, eso es verdad. Pero yo lo voy a resumir para ponérselo en buen dominicano en 3 etapas. Está el niño pequeño, que vamos a poner un bebé desde que nace hasta los 12 años. Ese bebé lo que vive pidiendo. ¿Cómo era usted cuando era pequeño? Eso es lo más parecido a una oveja. Dame. Usted, mami, dame todo lo que está pidiendo. Eso es lo más parecido a una oveja. Y el niño, todo es para él. Todo es para él. El niño no toma en cuenta al otro. Usted pone 2 niños a jugar y usted le acaba de comprar el juguete nuevo al niño suyo, y el otro tiene un juguete destietado y él quiere el juguete destietado, porque el niño en esa etapa todo es para él. Y así se compara a nosotros. Todo lo que hay que pedir en la oración nuestra es: dame. Y porque a mí no me dan, y porque a mí no me hacen. Ese es alguien que está en una etapa de niño todavía. Pero entonces viene la etapa de la adolescencia, que es la etapa de los 12 a los 18, por ahí, 21, dependiendo. En esa etapa, usted se ha dado cuenta que los niños, cuando están en esa etapa, los jóvenes, creen que se la saben todas. Ellos, porque a mí no me pone, porque a fulano sin papi le da y a mí no, porque a mí no esto. Y entonces el niño no quiere ni pedir permiso para hacer las cosas, porque ya cree que es grande. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos tienen niños más para allá? ¿Verdad? ¿No le pasa a ustedes? Son santos los hijos suyos. El niño, cuando está en la edad de adolescencia, cree que se lo sabe todo. Y usted le dice: mijo, mira, no vaya a tal sitio porque esto y lo otro. Ay, mamá, eso eres tú que está vieja. En los tiempos tuyos era eso, ahora no, porque yo sé cómo yo me la ingenio ahí entre esos tigres. Porque el muchacho cree que se la sabe toda. Y siempre pasa lo mismo, porque si el papá fue permisivo, de allá para acá viene el rafagazo, ¿verdad? Porque creía que se la sabía todo y no se sabía nada. Porque cree que está listo y no está listo todavía. Mija, mira, todavía tú no estás en edad de tener novio. Ay, mamá, ya yo soy grande. Eso se llama autodependencia. Y así hacemos nosotros muchas veces cuando nos aprendemos 2 versículos y una oración. Ya nosotros no hay ni quien nos enseñe, porque nosotros creemos que no la sabemos todas. Ese hermano que pone a predicar, yo sé más que él. Pero si el pastor es lo que habla cosas, pues ya todo eso que el pastor dice, ya yo me lo sé. Él cree que es maduro. Lo grande es que el adolescente cree que es maduro. Hay alguien en casa todavía. Entonces, si usted se cree maduro, chequee por ahí que usted no sea un adolescente. Hay alguien en casa todavía. Pero el hijo
el Hijo Cristo nos enseña cómo debe de ser un niño en la adolescencia. ¿Cómo es un niño en la adolescencia? Está en formación, busca ser formado. Cuando se pierde no es jugando vitilla en el patio, cuando se pierde es en los negocios de su padre. Allá en una casa y está el hijo maduro, que ese que fue bautizado en las aguas, que cuando salió el padre dijo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. No pidió nada para él, no hizo nada para él, no habló nunca de él. Todo lo que habló fue de su padre. Todo lo que hizo fue para su padre. Hay alguien en casa todavía. No vivió para sí. Por eso el padre dice: ese es el que me da placer, el que me complace a mí. Eso no debería llevar a hacer un examen en qué etapa yo estoy, ¿verdad? Yo soy ese niño que todavía hay que estarle dando leche, que todavía hay que estarlo cargando, que todavía hay que estarle diciendo que lo aman, que hay que estarlo visitando, asamándolo. O yo soy ese adolescente que ya a mí nadie me puede enseñar, que me la sé toda, que todos los refuto, que todo esto, que nada más falta que te busquemos 4 sillas y una Biblia y un púlpito. ¿Hay en casa todavía? O yo estoy en una etapa donde yo solo todo lo que quiero es agradar a mi padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Cuando llegan estos tiempos, estos fines de año, mayormente la gente acostumbra a hacer resoluciones, ¿verdad? En este año que viene voy a dejar esto, voy a hacer aquello, y voy a lograr esto, y voy a quitar aquí, voy a poner allá. Pero porque usted no pone en la lista suya, quita todo lo demás, porque lo quita todo, voy a quitar todo, y voy a poner: este año voy a crecer aunque sea 1 pulgada. ¿Hay alguien en casa todavía? O usted toma esta enseñanza para usted hacer un autoanálisis de en qué etapa de crecimiento usted está, y dice: bueno, yo estoy todavía pidiendo leche. El año que viene por lo menos me voy a portar más y voy a decir que sé mucho para crecer, aunque sea llegar a la adolescencia. O me voy a dejar, o voy a hacer como el hijo y me voy a entrar en un proceso de formación. O si usted entiende que ya usted ha sido formado un poquito, pues ahora me toca expresar al Padre. ¿Por qué no cambiamos la lista de prioridades? Porque usted está aquí no para usted conseguir cosas en esta tierra. Usted está aquí para cumplir un propósito. Hasta que no cambiemos ese chip, esa manera de pensar, vamos a hacer, la tierra va a seguir en esclavitud y nosotros también. Amén. Porque dice que la tierra será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que mientras la tierra está haciendo esclavitud, es porque el hijo también está en esclavitud. Porque mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere de ese esclavo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, si la tierra está en esclavitud, es porque el hijo corporativo también está en esclavitud. Estamos todavía bajo los rudimentos de este mundo. ¿Hay alguien en casa todavía? Y Dios quiere sacarnos de los rudimentos de este mundo y llevarnos al cumplimiento de su propósito. ¿Hay alguien en casa? Póngase sobre sus pies, por favor. Y hay algo que quiero decirle, porque mire una cosa, aunque el proceso de Cristo es parecido, pero hay algo en ese proceso que se da al revés. ¿Usted sabía? En el proceso de Cristo él nació, fue formado, luego fue expresado y luego fue crucificado. En el proceso de nosotros, primero debemos de ser crucificados para luego ser formados y poder ser expresados. El problema es cuándo nos vamos a dejar crucificar. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque la obra de Cristo se consume en la cruz. La de nosotros empieza en la cruz. ¿Hay alguien en casa todavía?
¿Usted quiere que le profetice algo para el año que viene? Cruz. ¿Quién quiere que le profetice? Ah, no quiere que le profetice. ¿Usted quiere que le profetice algo? Te profetizo cruz. Porque si no hay muerte, entonces no puede haber resurrección. Y si no hay resurrección, no hay expresión de la vida del Padre y de la vida del cuerpo. ¿Hay alguien en casa? Si usted quería una profecía para este año, llévese esa cruz. Que el año que viene haya cruz en su vida. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo te profetizo cruz. No es lo que más te gusta, pero yo te profetizo cruz. ¿Hay alguien en casa todavía? Padre, gracias te damos. Te exaltamos y te loamos, Señor. Bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre, Padre. Nombre que está por encima de todo nombre, Señor amado Jesús. Gracias, Señor amado Jesús, porque tú no estimaste ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Señor, sino que te despojaste de tu condición de Dios y tomaste forma de siervo, Señor, menospreciando el menosprecio, Señor. Te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. El Padre no se equivocó cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Padre quiere decir eso de cada uno de nosotros, pero para ello es necesario que lleguemos a la madurez. Ese debe ser el mayor anhelo de cada uno de nosotros. El día en que el Padre diga desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Padre, que este año que viene, lo que resta de este, Señor, nuestro anhelo sea hacer tu voluntad, Señor. Como decía el salmista proféticamente: oh Señor, hacer tu voluntad me agrada, Señor. Y como decía el profeta, Señor, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron para mí más dulces que la miel. Que así seamos nosotros, Señor. Que nos deleitemos en tu palabra, Señor, y que nuestro gozo esté en hacer tu voluntad, Señor. Que nuestro gozo sea decir que tu voluntad sea hecha, Señor. Que nuestro gozo sea decir que se haga a tu manera siempre, Señor. Que nuestro gozo sea hacer tu voluntad, Señor. Que vivamos para agradar a nuestro Padre, Señor. Que vivamos para agradarte a ti, Señor. Que nuestro anhelo sea agradarte a ti, Señor. Agradarte a ti, Señor amado Jesús. Que si hay otra cosa en nuestra agenda, sea quitado, Señor. No importa la etapa en la cual estemos, porque no todos estamos en la misma etapa. Algunos están niños recién nacidos, otros están un poquito más grandecitos, y quizás ninguno hayamos llegado a la madurez plena, Señor. Pero todos estamos en el mismo camino de crecimiento, Señor. Pero eso va a depender de cuánto anhelemos eso, Señor. Padre, que podamos perdernos en ti, Señor. Que podamos perdernos en ti, Señor, en tus asuntos, Señor. Que cuando nuestra familia quiera buscarnos, sepa dónde nos va a encontrar, Señor. En los negocios de nuestros padres, Señor. En los negocios de nuestros padres, Señor. Aprendiendo de ti, conociéndote a ti, Señor. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Conocerte a ti, Señor. Morir cada día, Señor. Una vida de cruz, Señor. Como dijo el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo yo, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Que nuestro anhelo sea hacer tu voluntad, Señor amado Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos y loamos tu nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.